con la ayuda de Tiago y de Pedro, ellos van a repartir un papel para cada uno. Y si alguno trajo virome, lo voy a agradecer porque yo tenía solamente una virome. Mirá el papel mientras. ¿Qué te va a decir el papel en blanco? Te puede mostrar, Qué tremenda salida tuvimos hoy. Qué tremendo día del niño. Qué tremenda jornada. Qué copado lo que Dios está haciendo en la vida de muchos y en la iglesia. Algo tan copado. Mientras buscas una virome o pedís prestado una virome, vamos a anotar algo en esa hoja que tenés ahí, en ese pedazo de hoja, en ese pedacito de hoja. Eso va a ser personal. ¿Están todos? Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. ¿Están todos tienen hojas? A ver, levanten. Cosa que yo pueda leer así. ¿Todos tienen? Sí. ¿Ari? ¿Quién falta? Ari. Genial. David, ¿tenés? ¿Te falta? Miki. Mientras, lo que vamos a ir haciendo es anotar tus miedos y tus dudas. Tus miedos, ¿por qué decía personal? Porque esto, que no lea la persona que tenés al lado, ¿sí? Sí, por ahí si vos te sentís incómodo en decirle, tapá ahí porque es algo personal, ¿sí? Por ahí decís, tengo miedo a la ansiedad, tengo miedo a mi futuro, tengo miedo a mi presente, tengo miedo a los problemas, tengo miedo, el miedo que vos tengas. Lo que vos tengas, lo que te esté causando miedo en tu presente, alma y alma. Anotalo, y si por ahí no tenés virome pero te vas a acordar, buenísimo igual. Tus miedos y tus dudas. Si ya anotaste los miedos, o ya anotaste lo que está causando miedo en tu presente, anotá las dudas que tengas. Las dudas que tengas, voy a tratar de ser lo más conciso, lo más resumido, ¿sí? Quiero compartirte algo muy personal, pero que lo fui anotando desde hace 2 meses. Como muchos saben, la mayoría, hace 2-3 meses, perdí la noción de los meses, pero creo que hace 3 meses fallece un hermano, ¿sí? Y en ese proceso sabía que tenía que ir a misiones, estar con la familia, estar con mis amigos, los amigos de mis hermanos, porque los conozco, pero sabía que tenía que estar en un momento neutro y sabía que mi proceso iba a comenzar cuando volví acá, cuando volví a San Nicolás. Cuando vuelvo a San Nicolás, tuve que entrar a mi pieza y empezar el proceso con Dios. Empezar a llorar la pérdida de mi hermano, empezar a llorar el dolor, empezar a llorar la tristeza, empezar a llorar los procesos. Y en ese momento que estaba en un momento de oración, se me vino este proverbio que justamente compartíamos hace un rato, que es el proverbio capítulo 3, versículo 10, y dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y mientras estaba orando se me venía esa palabra lagar. Volví a orar y estaba orando, estaba en un tiempo ahí con Dios, de exponerle mi corazón a Dios, de decirle: Dios, esto es lo que me está pasando, vos conocés, sabés lo que está pasando. Y se me venía esa palabra, lagar. Y empecé a buscar qué es lagar. Busqué la imagen, que no pude pasar. Busqué lo que era el lagar, ¿sí? Porque la palabra dice que iba a llenar mis lagares con mosto. Pero quiero decirte que la palabra lagar no es tan lindo como suena. El lagar
lugar donde comienza a trabajarse el vino. Y me impacta porque ahora en la carrera de gastronomía estamos estudiando una materia que se llama enología, que es la historia del vino, todo lo que sería parte de vinos, ¿sí? Todo lo que es la vid, todo lo que es vino. Y me llama la atención porque empieza a nombrar eso, empieza a nombrar la agar, ¿sí? Y comienza también a describir, la profesora que tenemos así por internet, comienza a describir lo que es el agar, el trabajo que lleva el agar, el proceso que es el agar. Y ahí entendí el por qué Dios me había mostrado eso. Y la palabra lagar, el trabajo lagar, el lagar es, ejemplo, un cuadrado redondo puede ser, donde entran personas y comienzan a pisar el vino, comienzan a pisar las uvas, comienzan a pisar, y están ahí horas, están pisando, están ahí presionando, pisando, para que de esa uva salga el vino, que es el mosto que describe la palabra. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me llamaba la atención es por qué el agar. No me hacía entender eso. Que iba a ser un tiempo de proceso, un tiempo de mucha presión. Y yo sé que tal vez vos te identificás con esto, porque tal vez está en ese proceso del agar. ¿Sí? En esa temporada Dios me hacía entender que iba a venir un tiempo de proceso, porque el vino no es que, bueno, comienzo a trabajar sobre la uva y en 5 minutos ya está el vino. No, lleva un proceso de horas, de estar ahí, pisando. Hoy por la tecnología ya tienen otro mecanismo, pero en Europa, donde se fabrica el mejor vino del mundo, no es Argentina, para los que son argentinos, en Europa se fabrica el mejor vino del mundo, Francia, Italia, España. Tienen la costumbre y la tradición de trabajar sobre el lagar de la manera antigua. Y ves personas caminando, están ahí, pisando. Y nuestra vida en Dios muchas veces es así. Un montón de veces. Dios me hacía entender eso. Iba a haber un tiempo de lagar, un tiempo de proceso sobre mi vida. 2 meses después, el primer proceso que te compartí era el fallecimiento de mi hermano. El segundo es la operación. Hace poco tuve una operación, que fue la primera operación. O sea, nunca me había operado, nada de eso. Y fue la primera operación. Pero me llamaba la atención que en esa, dicho sea de paso, doy gracias al pastor Juan, que fue quien firmó por la operación. Porque creo, yo no sé si tiene que haber un familiar directo o algo así. Y el pastor fue, puso la cara, y comenzó otro proceso. Me operaron y gracias a Dios salí bien. Estuve 5 días ahí en la habitación, donde varios fueron a visitarme, pasaron tiempo, mandaron mensajes, toda la iglesia ahí a la expectativa, siempre al lado, ayudando, apoyando, como familia. Y en el 4.º día, que era el día lunes, del domingo para lunes, el 5.º día era el martes, donde me dieron el alta y me fui. Yo no me quería más, comía un montón. Se la agarraba la sopa esa que no tenía sal, más la comida que no tenía sal, comía todo. Tenía más. Bueno, el 4.º día, el día lunes, era domingo para lunes, el domingo jugó Argentina, el domingo para lunes, tuve un sueño y en ese sueño apareció uno de los adolescentes de la iglesia. Apareció Uriel. Apareció en el sueño. Y en el sueño estábamos sobre un barranco y Uriel bajaba, ¿sí?, del barranco y entraba así en un río, y el río a lo lejos estaba como impetuoso, como furioso, vamos a decir, el río, pero a la orilla estaba tranquilo. Entonces yo iba atrás de Uriel, iba nadando sobre la orilla y estaba tranquilo, iba atrás de Uriel y Uriel se empezó a meter para adentro. Y yo lo llamaba, Uriel, vení. Y él me decía, vamos, Nico, vamos, me decía.
tratando de llevarme. Y cuando me despierto, obviamente, gracias a Dios, me despierto, lo primero que hice el otro día, empecé a orar y empecé a buscar, empecé a decir, bueno, Dios, ¿qué me querés hablar con esto? ¿Qué me querés? Si es tuyo, si vos me estás queriendo hablar a través de este sueño, confirmame a través de tu palabra. Y es lo que te quiero predicar o compartir hoy. Le puse como título a lo que te voy a compartir, lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Y creo que muchos de los que estamos acá estamos pasando por un tiempo de lagar donde estamos siendo presionados, donde estamos siendo por Dios acorralados de tal manera donde nos lleva a buscarlo a Él en lo profundo. Entendía en ese momento que Dios me estaba diciendo, Nico, a través de Uriel, entrar más profundo. Yo en la orilla estaba tranquilo, podía nadar tranquilo. Pero Él me está diciendo, entra más profundo. Y fue re loco porque después del quinto día que me dieron el alta, me dieron 20 días de reposo. Y en 20 días, si no buscas de Dios, no puedes tener excusa, no tuve tiempo. Si en 20 días no oraste, no leíste la Biblia, no puedo decirle, no, Dios, no tuve tiempo. ¿Qué estuviste haciendo en los 20 días? Abro en mí. Te pregunto, ¿te está costando los caminos de Dios? ¿Te cuesta? ¿Cómo hoy en tu presente te está costando? ¿Te está costando lo que Dios te está pidiendo? Creo que estás o estamos en un tiempo de lagar, en un tiempo de proceso, en un tiempo de sentirnos presionados por Dios. Y cuando Dios nos presiona, es porque sabe que de nosotros va a sacar lo mejor. Va a sacar lo mejor de nosotros. Cuando nuestra vida está en Dios, nosotros, como hijos de Dios, estamos en ese lagar. Es Dios mismo presionando, trabajando sobre nuestras vidas para que de nosotros salga lo mejor. Para Él. Para Él. ¿Sí? Quiero compartirte en el libro de Mateo, capítulo 14. Y espero que Dios pueda hablarte a través de esta palabra, que Dios pueda confirmarte el porqué de tanta presión, de por qué Dios te está pidiendo más, porque Dios te está pidiendo más. A varios de los que estamos acá, Dios te está diciendo, vos podés, da un paso más profundo, un paso más de intimidad, un paso más de lectura de la palabra, un paso más. Mateo capítulo 14, desde el capítulo 14, versículo del 22 al 33 vamos a leerlo. Dice, si lo encontraste, buenísimo. Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y quiero decirte que quien te está llevando más profundo es Jesús. Quien nos está pidiendo más profundidad es Jesús. Quien te está presionando para que entre más profundo es Jesús. ¿Sí? Dice la Biblia, dice el versículo 22 al 33, enseguida, esto sucede después de la alimentación de los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y esa expresión me hace acordar a este tiempo de lagar, de presión que tal vez estás pasando. Que un montón de veces en ese proceso de lagar, en ese proceso donde Dios te presiona, donde Dios te pide más profundidad, donde Dios te dice: vos podés dar más porque yo estoy con vos. Muchas veces nuestro clamor es: Dios, sálvame. Dios, ¿dónde está? Dios, tal vez no le decimos de la misma manera que dice la Biblia, en la Reina Valera, pero nuestra expresión es: Dios, ayúdame. Dios, no doy más, no aguanto más este proceso. Dios, estoy cansado, estoy cansada. Dios, no veo los frutos, no veo los resultados de mi oración, no veo los resultados de mi entrega. Dios, ayúdame. Un montón de veces, y muchas veces estamos así, y muchas veces vamos a seguir estando así. Porque es Jesús el que nos llama a la profundidad. Es Jesús el que nos llama a entrar más profundo y buscar más de Dios y creerlo más a Él. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él, le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En el versículo 22 vemos a Jesús intencionalmente, y todo lo que hacía Jesús no era nada porque, bueno, no sé qué hacer. Todo lo que Jesús hace en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, no es que porque, bueno, no sé qué hacer con tal persona, bueno, a ver, le mando este proceso. No, Dios tiene intenciones a través de tu proceso. Dios te mete en un lagar, en un proceso de presión, de entrega, de muerte a vos mismo, porque en ese proceso de lagar morimos a nosotros. Dios, a mí me encanta hacer de esta manera. Dios, yo puedo resolver esto, pero Dios dice: no, vos estás en un proceso y resolverlo de la manera que yo te digo, a la manera en la que Jesús quiere. Y en el versículo 22 vemos a Jesús intencionalmente diciéndole a sus discípulos, pero el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Era intencional, ya Jesús sabía lo que le iba a enseñar, Jesús sabía lo que ellos iban a pasar, Jesús sabía todo, Él sabe todo lo que va a pasar con vos. Si vos estás en este tiempo de proceso o de lagar, un proceso donde Dios te pide más profundidad, es porque Jesús sabe lo que va a hacer con vos y lo que está haciendo con vos y en vos. No es porque Jesús dice: bueno, está bien, le voy a meter permiso David, por ejemplo, le voy a poner a David en medio de un proceso y bueno, vamos a ver cómo se le arregla. No. La misma intención tuvo con sus discípulos y le dijo: muchachos, vayan a la otra orilla, ya le alcanzo. Mi imaginación, en mi opinión en ese momento sería: bueno, Jesús se va a quedar, va a venir en otra barca. Pero no, Jesús apareció de otra manera. Dice el versículo 25, dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, imagínate eso. Desde que comenzó Jesús hasta que llamó a sus discípulos, en ningún momento se le había aparecido andando sobre el agua. Era la primera vez que sus discípulos veían a Jesús caminando sobre el agua. Imagínate, vamos a hacer una imaginación, ¿no? Que nos vamos un día de camping al río. Y el pastor dice: bueno, gente, vayan, yo ya le alcanzo. Y de la nada aparece el pastor Juan caminando sobre el agua. O por ahí te vas con tu célula y tu líder te dice: bueno, vayan, y aparece tu líder caminando sobre el agua. ¿Qué vas a decir? Es un fantasma. No puede ser que esté caminando sobre el agua. Bueno, la misma impresión tenían los discípulos. No podían creer que Jesús esté caminando sobre el agua, no podían creer. Dice que Jesús se le apareció de esa manera. Jesús es intencional, Él ordenó a sus discípulos que vayan delante de Él, ¿sí? Que hay procesos que no entendemos, pero que nos llevan más profundo. Hay procesos que no entendemos, pero que nos llevan más profundo a buscar más de Dios.
a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a lo que yo creo que está bien, a lo que yo ya lo tengo por entendido. Cuando Jesús te dice, no, pará, yo sé que vos sabés cómo arreglártela sola, pero quiero trabajar en tu carácter, quiero trabajar en tu orgullo, quiero trabajar en tu corazón, pero necesito que me hagas caso y entres más profundo. Versículo 26 dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hacé algo, mirá la hojita que tenés y mirá tus miedos. Dice que los discípulos tuvieron miedo. Ahora, ¿qué tan parecido nos vemos nosotros a los discípulos? ¿Vos tenés miedos? Yo tengo miedos. ¿Vos tenés dudas? Yo tengo dudas. Pero el mismo Jesús que estuvo con los discípulos está con nosotros. El mismo Jesús. Los discípulos tuvieron miedo, ¿sí? Ir más profundo, a lo profundo de Dios muchas veces va a causar miedo. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas. Dios te está pidiendo algo nuevo. Cuando te dice, bueno, quiero llevarte más profundo, quiero que entres en más intimidad, quiero que dejes un poco de esto y des más prioridad a la oración, a la palabra, a buscarme a mí. Y cuando Dios se comienza a manifestar en lo nuevo, nos causa duda y decimos, ¿será Dios? ¿No será Dios? ¿Será Dios el que me está hablando? ¿Será Dios el que me está pidiendo que ayune? ¿O es algo carnal? La carne nunca te va a llevar al ayuno. El Espíritu Santo sí. La carne nunca te va a llevar a que ores. El Espíritu Santo sí. Muchas veces va a causar miedo porque son cosas nuevas. Cosas que nunca hemos vivido, tal vez. Cosas que Dios te esté diciendo, ¿ayunar? No, pero yo nunca ayuné. Es pasar tiempo conmigo. Es que deje de hacer cosas para dar prioridad a Dios. Yo no sé qué te está pidiendo Dios. Cada vez que venís a una reunión y sos acorralado por Dios, por así decirlo, sos desafiado por Dios, yo no sé qué Dios te pide. Porque eso es algo tuyo con Dios. Tal vez en la semana hablas con tus líderes, con los pastores. Pero en ese momento, cuando Dios pide algo nuevo, es porque Él algo quiere hacer. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Y yo anotaba esto. Si Jesús te llama a buscarlo más en profundidad es porque Él está. No tengas miedo. No tengas miedo de entrar más profundo en Dios. Y me hacía acordar lo que veía en mi sueño, lo que veía en el sueño. Y veía a Uriel diciéndome, vamos Nico, más allá, vamos más allá. Y yo estaba en la orilla, nadando en la orilla, en el lugar donde estaba la comodidad. Ahí en la comodidad, todos nadamos. Todo de lo que estamos acá nadamos en la comodidad. Pero no todos nos animamos a entrar más profundo en Dios. Porque Dios a todos nos pide profundidad. Profundidad en oración, profundidad en búsqueda, profundidad en palabra. A todos. Todos estamos dentro de esa barca. Todos los que estamos acá estamos dentro de esa barca. Y Jesús te está diciendo, no temas, yo estoy. ¿Te duele el proceso? Gloria a Dios. ¿Te duele la situación, lo que vos estás pasando hoy en tu presente? ¿Te duele? Gloria a Dios, buenísimo. Buenísimo. ¿Te duela o no te duela? Jesús está. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Y si lo hizo con sus discípulos, está con nosotros, lo hace con nosotros.
Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Para mí Pedro puede reflejarse en nosotros en Pedro, tal vez por ser una persona emocional, por ser llevado por sus impulsos, tal vez por ser llevado por su carne, podríamos decir, pero fue el único ser humano que caminó sobre las aguas. Si alguien vio a alguien que caminó sobre las aguas, levante la mano y diga: yo vi a mi vecino caminar sobre las aguas. Bíblicamente, Pedro, después de Jesús, fue el único que se animó a caminar sobre las aguas. Jesús llama a sus discípulos y dice: vayan, espérenme en la otra orilla, vayan. Fueron los discípulos, pero en ese momento Pedro, yo podría decir, no sé, tal vez en su emoción, en su impulso, habrá dicho: Jesús, si somos, mandá que yo vaya. ¿Vos te animarías a decirle eso a través de tu emoción a Jesús? Si Jesús hoy te está diciendo: quiero que entre más profundo, ¿te animarías a decirle: Jesús, si sos vos el que me estás llamando, manda que yo vaya y voy a ir? ¿Te animarías a decirlo a Jesús? Más profundo, más profundidad. Y me encanta saber y ver esto porque Jesús se manifestó de esa manera a sus discípulos, pero a los que estaban cerca de él, a sus discípulos, no a toda la multitud. Jesús y sus discípulos venían de ver un milagro tremendo, vieron la alimentación de 5.000 personas, pero esas 5.000 personas no lo vieron a Jesús caminando sobre el agua. Solamente lo vieron 12, y de esos 12, uno se animó a decir: Jesús, si vos estás en este proceso, si vos estás en este proceso, en este lavar, en esto que está pasando, yo quiero ir. Yo quiero ir. ¿Sabes qué? Jesús se te puede revelar. Jesús se te quiere revelar. Jesús se nos quiere revelar de una manera nueva en lo profundo. Y me encanta lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿De qué Espíritu habla? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en ese proceso donde Dios nos quiere llevar en más profundidad, el Espíritu Santo te acompaña, porque el Espíritu Santo es quien conoce la profundidad de Dios. El versículo 10 dice que el Espíritu escudriña todo. El Espíritu Santo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y si Dios te está pidiendo profundidad en Él, es porque Dios te quiere revelar algo. Dios de algo te quiere hablar. Dios de algo te quiere cuidar. Qué distinto sería nuestra vida si entramos un poco más profundo y somos guiados por la voluntad de Dios. Qué distinto sería mi historia. En su bondad y en su misericordia, Dios nos levanta. Pero qué distinto sería mi historia si hubiese entrado un poco más profundo y escuchado la voz de Dios y conocer lo que hay en la profundidad de Dios, y me ahorraría un montón de problemas. Y te aseguro que vos también. Te aseguro que si Dios te está presionando y te tiene en ese lagar, te está presionando, te está procesando y te está pidiendo más profundidad, es porque Él algo va a hacer en tu vida. Algo va a hacer, Él algo está haciendo, aunque vos no lo veas, Él algo está haciendo en tu vida. El versículo 28 de Mateo 14, Pedro hace esa pregunta, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo
sobre las aguas. El versículo 28 refleja la duda de Pedro. Escribimos nuestros miedos y escribimos nuestras dudas. Si miramos nuestro papel y miramos las dudas que tenemos, tal vez no anotaste porque no te animaste. Pero sé que hay varios que tienen duda. Dios, ¿será vos que me estás llamando? ¿Será tu llamado, Dios? ¿Será vos que me estás pidiendo esto, Dios? Tal vez no es algo ministerial, tal vez. Dios, ¿será que sos vos el que me está hablando? Dudas como las que tenés anotadas en tu papel, dudas que no te dejan creer en quién te está llamando, dudas que no te dejan verte como Dios te ve, dudas que no te dejan escucharle a Dios, dudas que no dejan creer que sos valioso o valiosa para Dios, dudas y dudas y más dudas y más dudas y más dudas. Y para mí las dudas es esa neblina, ¿vieron? Cuando hay neblina que no te deja ver lo que hay del otro lado. Las dudas y el miedo son, para mí, es eso. Del otro lado, en lo profundo, en la profundidad, Dios te quiere mostrar algo nuevo, se quiere revelar de una manera nueva, te quiere hablar, tal vez confirmar tu llamado, tal vez hablar algo a tu familia, hablar algo específico a tu persona, tal vez a la carrera que tenés que estudiar, tal vez lo que tenés que hacer el día de mañana o el día de hoy, en tu presente, pero enfrente tenés la neblina llamado miedo y duda. Pedro se encontró con eso y le dijo: Jesús, si realmente sos vos, tenía esa duda. Y las dudas muchas veces no nos dejan ver a Jesús. Nadar en la orilla, como le decía, es comodidad. Todos podemos hacer lo mismo. Todos podemos nadar en la orilla. Todos podemos estar arriba de la barca, ¿sí? Y hacer caso a lo que Dios nos dice. ¿Y qué es lo normal que Dios nos dice? Leer la Biblia, orar. Porque eso no es lo normal en el sentido, sino que es nuestra esencia. O sea, si yo no leo la Biblia, si yo no oro, no tengo relación con Dios. Me muero, me seco espiritualmente y en 4 meses, 3 meses, 1 año, no sé cuánto, vas a estar lejos de Dios. La palabra es real, la palabra tiene poder. Y la palabra a mí me decía, Nico, más profundo. Ya me conocés de una manera, pero quiero darte a conocer de otra manera. Vienen las dudas. Pero Dios, yo me acuerdo cuando vos me dijiste eso y me hablaste de esta manera, pero Dios dice, no, pará, yo te quiero hablar de una manera nueva, pero necesito que entres más profundo. Más tiempo con Dios, más tiempo en intimidad. Jesús se quiere revelar a tu vida. Jesús se quiere revelar para que vos puedas conocerlo de una manera nueva y personal. Versículo 29 dice, Jesús le contesta y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es algo muy loco la situación, ¿no? ¿Puedo ser uno más del montón? ¿Podés ser uno más del montón o uno menos del montón? ¿Podés ser uno más del montón o uno menos del montón? Pedro fue uno menos del montón. Porque se animó a creer a la voz de Jesús, a que Jesús estaba en su lugar, a que Jesús estaba en ese momento y que era Jesús el que le estaba llamando. Y dijo, yo voy. Y si yo me imagino Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, viéndole a quién, a Jesús. Su mirada en quién, en Jesús. Sus oídos en quién, en Jesús, porque Jesús le dijo, ven. Y él se quedó con esa palabra. Si Jesús me dijo, ven, yo me voy. Y se bajó y comenzó a caminar. La mirada en Jesús. Cuando dejas de mirar a Jesús en tu proceso, te comenzás a hundir. ¿Sos uno más del montón que no le cree a Dios? ¿O sos uno menos del montón que sí le cree y dice,
No entiendo nada de lo que estás haciendo, Dios. No entiendo nada de este proceso, no entiendo nada de lo que me está pasando, no entiendo nada de todo esto, Dios. Pero yo te creo a vos. Yo te creo a vos. Yo sé que hay jóvenes y adolescentes que están siendo llamados por Dios. Y por eso te cuesta. Por eso te cuesta. Te cuesta creer, decir, Dios a mí me va a llamar. De decir, Dios, yo. Y es Dios el que te está llamando. Puedo ser uno más del montón o uno menos del montón. Puedo vivir una espiritualidad mediocre o entrar más en lo profundo y conocer a Dios de otra manera. Puedo vivir una vida espiritualmente mediocre o puedo entrar más en lo profundo y conocerlo a Dios realmente. Pero cuando Dios nos pide que entremos más profundo, vamos a tener que morir a muchas cosas. A un montón de cosas que tal vez sabíamos hacer o resolver de tal manera. Yo antes resolvía esta situación de esta manera, pero ahora Dios quiere hacerlo a su manera. A su manera, a la manera de Dios. Yo te aseguro que decís, Dios, yo no sé lo que estaba haciendo, pero me animo a entrar más profundo. Y va de la mano con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Lo dice la Biblia. Versículo, y me encanta esto, porque uno que decidió, me voy a invitar a los chicos de alabanza, pueden pasar. Y mientras tanto buscar el papel que tenías en tus miedos, tus dudas, tenerlo en tu mano. Y algo que me captó la atención y me puse a meditar y pensar en esto, es que Pedro decidió ser uno menos del montón. Él dijo, Jesús, si sos vos, manda que yo vaya sobre las aguas y voy a ir. Y para caminar sobre las aguas, para caminar, entrar en lo profundo de Dios, tenemos que dejar de lado el miedo y dejar de lado la duda. Pedro lo hizo, porque él no bajó de la barca con el miedo y la duda. Él bajó en fe y comenzó a caminar en fe. Si Jesús me llamó, yo voy a ir a donde Dios me llamó. Si Jesús me habló, voy a obedecer a la voz de Jesús. El versículo 30 y 31 dice, pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora esa persona, Pedro, que tenía miedo, tenía dudas, bajó de la barca, caminó sobre las aguas, en un momento dejó de ver a Jesús y vio su entorno. Y tal vez tu entorno no es el favorable para decir, Dios me está llamando. Tal vez tu entorno puede decir, pero mira mi familia, Dios, mira mi barrio, mira mi junta, mira mis actitudes, mira cómo soy. Tal vez tu alrededor, tu entorno no es el favorable para un llamado de Dios. Pero Dios te está llamando. Te va a llamar hoy, te va a llamar mañana y te va a llamar hasta que aceptes el llamado de Dios y te va a seguir llevando más profundo. Miedos y dudas hicieron que Pedro cayera, ¿sí? En el momento en que Jesús lo levanta a Pedro, le hace esta pregunta, ¿por qué dudaste? Yo te pregunto, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Jesús le hace esa pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Y el versículo 30 dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dos cosas: miedo y duda. Son dos cosas que Dios quiere que le entregues en esta noche. Tus miedos y tus dudas. Porque eso te va a dejar nadar ahí, en la orilla, donde todos podemos nadar ahí. Todos podemos nadar en la orilla. Porque es fácil, porque me siento seguro, porque sé que de la orilla a la arena o a la tierra tengo un paso y ya estoy acá, en un lugar de seguridad, en un lugar de confort, en un lugar donde no hay entrega. Pero cuando Jesús me dice más profundo, y no sé si voy a entrar más profundo, mirá Dios, mirá cómo está mi situación, mirá, no sé si voy a ir. Cuando Dios te dice: yo te estoy llamando, pero necesito que entres más profundo, buscame más profundo. Cuando Dios te dice: deja de lado el celular y buscame en intimidad. Cuando Dios te dice: buscame en santidad, Dios te está diciendo un poco más profundo, un poco más profundo. Y en la profundidad Jesús camina con vos. Jesús camina con vos. Jesús camina con vos. Me encanta el versículo 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Jesús está con vos. Jesús está, Él te toma de la mano y Él te lleva. Él te lleva. Él te lleva. Y me encanta, la Biblia nos lo describe, creo que ninguno de los evangelios. Pero yo digo esto: si Jesús, en un momento me ponía a pensar en esto, estaba la barca, Pedro que venía caminando, cae, Jesús viene, lo levanta, pero la Biblia no dice cómo volvieron, pero dice que terminaron en la barca. Tal vez le levantó, ¿cómo le dicen a esta? ¿Cómo? Cocochito, ya le dicen caballito. Tal vez le levantó Cocochito y lo llevó a Pedro. Pero yo quiero creer que Jesús lo levanta y van caminando a la barca. Y lo vuelve a poner en la barca. Lo vuelve a poner en la barca. Y le dice: te animaste, diste un paso más. Dudaste, sí, pero yo te levanto y te vuelvo a poner en el lugar donde tenés que estar. Dios es muy bueno, es muy bueno. Dios es muy bueno. Que podemos dudar un montón de veces, podemos tener miedo un montón de veces, pero en su bondad Él nos vuelve a levantar. Hoy tal vez te esté pidiendo Dios un paso más en intimidad, ¿sí? Un paso más en conocerlo a Dios, en conocer a Jesús. Y ojalá, y me incluyo en esto, ojalá sean todos los meses de septiembre, para que todos los meses sea el mes de la Biblia, ¿no? ¿Y por qué digo me incluyo? Porque a mí me cuesta un montón también leer la Biblia. Porque a todos nos cuesta, ¿sí? Pero el momento en que le damos cabida a esto, a la Biblia, pasamos tiempo en oración, entramos en intimidad, entramos en profundidad de Dios, y oración más palabra, más meditación de la palabra, es la revelación. Jesús, dice Juan, que el verbo fue hecho carne. El verbo es la palabra. Esto, desde Génesis, Apocalipsis, habla de Jesús. Él es el principio, Él es el final. Él es el que va a reinar y el que reina. Todo, ¿quién es Jesús? Está acá. ¿Y qué es lo que quiere Jesús para tu vida? Está acá. Y ahí donde estás, vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie y traer tu voz
Y vamos a pasar al altar. Vamos a pasar al altar y esto va a ser un tiempo entre vos y Dios. ¿Sí? Y si el Espíritu Santo habló a tu corazón, si Dios habló a tu corazón, vamos a pasar y si quieren correr la silla, corremos la silla.